Dios. Buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? Vamos a darle la bienvenida primeramente al Espíritu Santo de Dios que ya está aquí. Vamos a darle un aplauso al Señor. A pesar de las circunstancias del día, el Señor dispuso este día para glorificarse con su palabra, y cada uno de los que estamos aquí vamos a salir edificados con esa palabra, porque Él dispuso este día y nosotros dispusimos nuestro corazón para escuchar de su palabra. Amén. Qué bueno que estemos aquí en la casa de Dios, el mejor lugar donde podemos estar. Y para comenzar con la palabra, mis amados hermanos, vamos a orar primeramente, vamos a inclinar nuestro rostro para que sea el Señor guiando esta palabra. Amén. Amado Padre de la gloria, gracias te damos, Padre bendito Rey Señor, porque es permitido, Padre, este día para que estemos aquí en tu templo, Padre, en tu casa, poderoso Dios, para glorificarte y honrarte a ti, Padre, porque tú eres, Señor, el único Dios, Señor bendito. Tú eres el único Dios santo, poderoso Padre, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque sabemos y reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, poderoso Padre. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, tomando el control de esta palabra, Padre, que sea de edificación, poderoso Dios, para cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar de tu palabra. Que sea una palabra de aliento, Padre, de provecho, poderoso Dios, que sea la respuesta, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, que venimos a buscar de ti, Padre bendito Rey, Señor. Lo ponemos delante de ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre de la gloria. Y comenzamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 14 al 17. Amén. Me pueden acompañar con sus Biblias. La palabra del Señor dice así. Verso 14, capítulo 20. Amén. Dice la palabra así, verso 14. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no me apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiérelo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Amén. Voy a permitirme leer otra versión que se llama Reina Valera contemporánea, para que se desglose mejor la palabra, ¿no? Dice así: y si logro sobrevivir, espero que me trates con la misericordia del Señor, así no moriré. Espero que siempre te muestres misericordioso con mi familia. Y cuando el Señor haya eliminado a cada uno de tus enemigos, no permitas que el nombre de tu amigo Jonatán sea borrado de tu casa. Así fue como Jonatán hizo pacto con David y añadió: que el Señor tome venganza de tus enemigos. Luego Jonatán le rogó a David que por el cariño que se tenían le jurara cumplir con esto. Amén. Amén. Esta palabra el día de hoy se titula Pacto de vida eterna. Amén. Amén, amén. Este es un pacto el cual hizo David con su amigo Jonatán.
Y para entrar en contexto de esta palabra, para ir desglosando esta maravillosa palabra que el Señor nos tiene el día de hoy, ¿sí? Vamos a conocer un poco de la vida de estos personajes bíblicos. Amén. Jonatán, el cual estaba haciendo ese pacto con David, este Jonatán era hijo del rey Saúl, el cual fue el primer rey que colocó Dios, el primer rey ungido de Israel. Este fue el primer rey que colocó Dios, el Dios Altísimo. Pero este rey Saúl, en una oportunidad, perdió la unción del Señor porque le desobedeció. Y en su reinado, este rey se había visto amenazado por David, y por esa causa Saúl quería acabar con la vida de David, quería matarlo, porque había visto en David una persona que tenía el favor de Dios. Entonces este rey Saúl sentía mucha envidia de ese joven llamado David, puesto que David era una persona muy querida en la corte del rey, era muy querida en su entorno, puesto que este chico tenía la unción del Señor. A pesar de todo esto, de que Saúl quería asesinar a David, a pesar de todo ese problema, de toda esa tensión que había entre David y Saúl, Jonatán tenía una amistad con David que era inquebrantable y que llenaba mucho de esperanza el pueblo de Israel, puesto que era una amistad hermosa y sincera. Amén. Sabemos que cuando hay ese tipo de circunstancias donde hay reyes, sí, normalmente hay mucha traición, hay mucha desconfianza, sí, pero con David y con Jonatán, el pueblo veía en esa amistad una esperanza para que el pueblo de Israel saliera adelante. Aunque esta situación no fue siempre así, no fue siempre que Saúl tuvo envidia de David. Hubo un tiempo donde David fue protegido de Saúl, era considerado hijo de la casa de Saúl. Amén. Sin embargo, este chico, como ya sabemos que tenía el favor de Dios, comenzó a tener muchas personas que lo querían, se ganaba el amor de las personas, y por medio de eso el rey Saúl se dio cuenta que David era el nuevo ungido para que ocupara su trono. Mientras pasaba ese tiempo, David y Jonatán estuvieron conviviendo entre ellos en la corte del rey. Estos chicos tenían una amistad noble, era una amistad fiel, donde cada una de las personas que estaban a su alrededor, aquellos que eran fieles del rey, soldados del ejército israelí, veían como ellos dos no había manera de que se quebrara esa amistad. Y en medio de eso, en medio de todos esos años alrededor de la corte del rey, donde Saúl libraba muchas batallas, puesto que estaba en guerra con los filisteos, amén, Jonatán ve crecer a un hijo en ese tiempo, ve crecer a un chico. Este chico obviamente era un príncipe, puesto que Jonatán era hijo de un rey. Entonces, cuando nace ese niño, es un príncipe, el cual goza de todos los beneficios que tiene el hijo de un rey. Este chico se llama Mefiboset. Entonces, imagínense los beneficios que tenía este chico. Este era un chico que seguramente tenía varias personas a su cargo, a pesar de que era un niño pequeño. Seguramente tenía una persona que le llevaba el agua, tenía otra persona que lo bañaba, otro que lo vestía, otro le ungía perfume. Eran los beneficios
de ser el hijo de un rey. Amén. Aparte de todo eso, su futuro estaba asegurado, puesto que iba a ser el heredero del trono. Estaba asegurado porque iba a ser heredero del trono. Y cuando llevamos esta historia bíblica y la ponemos en esta historia contemporánea, conociendo lo que fue Adán en su momento, que el Señor lo puso para que fuera hijo del rey, amén, podemos ver que nosotros en nuestro momento, porque Adán representa el ser humano, Adán representa ese hijo de Dios que puso en la tierra para que viviera en un paraíso terrenal, y por medio del pecado perdimos todas esas prioridades, todos esos privilegios, todo esa atención que nos daba ser hijo del rey. Entonces podemos llevar este caso acá, podemos compararlo. Mefiboset era un niño que tenía todos los beneficios, puesto que era hijo del rey y tenía un futuro prometedor, puesto que su padre tenía una hermosa amistad con David, que era una persona que era ungido de Dios. Amén. Entonces, todo lo que deparaba el futuro, él creció bajo quizás por donde ese niño caminaba, ponían alfombras rojas, quizás ese chico estaba lleno de joyas, por donde veía oro, quizás por donde cualquier sitio era común ver riqueza, seguramente para Mefiboset, cuando se asomaba o entraba en la tienda de su abuela, de su tía, seguramente eran joyas costosas, ¿sí? Entonces, yo haciendo la palabra, el Señor me enseñaba, me mostraba, wow, nosotros, los hijos del rey, ese es el futuro que nosotros tenemos como hijos, ese es el privilegio que tenemos como hijos, siempre tener riqueza, siempre tener sobreabundancia. Y cuando se habla de riqueza, no se habla de lo material únicamente, porque hay muchísimas personas que tienen mucha riqueza material, mucha, pero tienen pobreza de felicidad, tienen pobreza de tranquilidad, tienen pobreza de autoestima, tienen pobreza de vergüenza, no viven tranquilos a pesar de que tienen riqueza material. Cuando el Señor me hablaba por medio de esta palabra, yo veía, wow, nosotros como hijos de Dios es lo que debemos querer siempre, nosotros debemos querer ser hijos del rey, porque para que tengamos los privilegios, hace unos días estaba lloviendo y por mi casa hay un pasillo al lado de mi casa y allí está un vecino que tiene un bebé, un niño como de 4 años, y ese niño, él es muy especial, ese niño. Y estaba lloviendo y el muchacho venía rápido, porque el niño venía caminando rápido y él venía con la sombrilla, tapándolo al niño. Él se venía mojando, el papá se venía mojando. Llegó el papadito al carro, pero el niño no le cayó ni una gota de agua. Ni una gota de agua. Cuando yo vi eso, dije, wow, esos son los privilegios de ser hijo, los beneficios de ser hijo. Y la palabra me confrontaba hoy. Yo decía, Mefiboset era el hijo del rey y tenía todos los beneficios, todo. Así como en su momento Dios puso a Adán para darnos todos esos beneficios, y por medio del pecado y del engaño lo perdimos. Pero no todo está perdido, porque cuando nosotros seguimos las cosas del Señor, siempre hay una salida. Siempre el Señor restituye. Siempre el Señor tiene esa palabra de aliento. Por eso estamos hoy aquí. Amén.
Para esos tiempos, Saúl e Israel estaban en guerras constantes con los filisteos. En dichas batallas, cada vez había más y más tensión, puesto que ya en la corte del rey no había seguridad, ya no se podía confiar en nadie, puesto que ya la guerra había pasado de nivel a un nivel donde ya el rey tenía demasiada tensión, no se sentía seguro, siempre estaba atormentado con la inseguridad, pensaba que le iban a matar, estaba atormentado porque había escuchado el rumor de que el Señor había ungido a una nueva persona para que fuera el nuevo rey, y decía, se rehusaba a creer que él había perdido la unción del Señor. Y entonces, en medio de toda esa tensión, había un descontrol total en el reino. Amén. Aconteció un día que el rey y el ejército, bajo toda esa presión, se dispuso a ir a la batalla. Una batalla que se hablaba que iba a ser una batalla muy fuerte, que había que librarla. Era una batalla donde se decía que los filisteos iban con todo lo que tenían, y el rey Saúl en su arrogancia también dijo: yo también voy a ir con todo. Esta batalla se libra en el monte Gilboa. En medio de toda esta situación, fue allí donde Jonatán y David, en medio de toda esa tensión, cuando ya Saúl había intentado varias veces matar a David para ese entonces ya se había convertido en un guerrero, era parte del ejército de Israel y había librado muchas batallas, siendo él victorioso, puesto que tenía la unción del Señor y el Señor lo protegía donde él iba, porque tenía los privilegios de ser un hijo. Y entonces, en medio de todo esto, es allí, en esa situación, cuando él hace el pacto con su amigo Jonatán. Hacen el pacto donde Jonatán, reconociendo, o a pesar de que Jonatán sabía que él era el hijo físico de Saúl y que era el príncipe y que en teoría era el sucesor del rey, estaba claro de que el ungido del Señor era David y que contra eso nadie puede, porque dice la palabra que si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Jonatán estaba claro de que el próximo rey de Israel iba a ser David, y por eso se asegura de que David jure delante de los ojos de Dios que cuando él esté en el favor del Señor, le asegurará misericordia para él y para su casa. Es allí cuando se hace el pacto, ese pacto maravilloso, un pacto de misericordia. En este caso, David, una vez que se hace rey, representa al Dios Altísimo, porque solamente el Dios Altísimo es el que da misericordia, la misericordia divina. Amén. Y así el ejército de Israel, con Saúl al frente, fue al combate. Y dice la palabra que la batalla estaba muy recia para ese entonces. Era difícil el combate. Estaba todo cuesta arriba para el rey de Israel en ese entonces. Dice la palabra en 1 Samuel 31:2, si quieren lo pueden buscar. Dice la palabra, 1 Samuel 31:2, dice así: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. En el verso 4 dice: entonces dijo Saúl, me imagino que Saúl al ver todo esto, sus
hijos eran sus manos derechas, eran sus lanceros. Al ver todo esto, Saúl, que vio que ya la batalla estaba prácticamente perdida, entonces dice él en el verso 4, le dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no venga un incircunciso y me traspase y me encarnezca. La palabra encarnezca significa para que no venga nadie y se burle de mí una vez muerto. Porque era costumbre en las batallas, cuando mataban a una persona de jerarquía, tenerlo como trofeo y burlarse de él. Y Saúl, puesto que tenía la jerarquía de ser el primer rey de Israel, ungido por el Señor Altísimo, sentía que iba a ser una vergüenza muy grande que lo matara un filisteo, una persona incircuncisa, y que se encarneciera de él. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y dice el verso 6: así murió Saúl en aquel día junto a sus 3 hijos, entre ellos el heredero del trono y amigo de David, Jonatán, con quien se había hecho el pacto de misericordia. Jonatán había hecho, como dice la palabra, una amistad inquebrantable con David, y de cierta manera, confiando en el Señor, hizo ese pacto de misericordia, porque sabía que si su padre caía en batalla, la familia iba a quedar desprotegida. Y el único que la podía proteger de cierta forma iba a ser el rey ungido por el Dios Altísimo, el cual ya Jonatán sabía que iba a ser David. Una vez caído el rey, hubo un gran revuelo, obviamente, porque estaba desprotegido el campamento del rey, la corte del rey. En ese andar, en esa cuestión de que hubo ese revuelo cuando se enteran en la corte del rey que han fallecido, que los han matado a Saúl y a sus hijos. En medio del revuelo, la nodriza de Mefiboset, hijo de Jonatán, era, si se ponen a ver, era el único heredero que quedaba del rey. En su afán de salvarlo, lo tomó en sus brazos, dice la palabra, lo tomó en sus brazos y fue huyendo con mucha prisa. Pero en la huida, el niño se le cayó de sus brazos. Este niño para ese entonces tenía 5 años. El niño cayó y se quebró ambas piernas y quedó lisiado para toda la vida. Dicha caída obviamente marcó para siempre la vida de este niño. Un niño acostumbrado a las riquezas del templo, a las riquezas de la corte del rey, a tener las prioridades del hijo, a tener todo aquello que uno sueña. Nosotros lo soñamos y Dios nos lo ofrece. Es lo que no nos damos cuenta de eso. Este niño, de haber sido el príncipe y próximo heredero del rey de Israel, ungido por el Señor, entonces era un niño lisiado, escondiéndose, temiendo por su vida. Y cuando estaba viendo, estaba haciendo esta parte de la palabra, wow, dije, es la vida que llevamos cada uno de nosotros cuando estamos en el mundo. Somos personas lisiadas
Somos personas escondidas. Somos personas sin padre, sin privilegios. Nos engañan porque pensamos que porque tenemos un buen trabajo es un privilegio. Pero cuando llegamos a nuestra casa, que ya dejamos el trabajo, ¿qué conseguimos? Para los que viven solos, por ejemplo, soledad. Dependiendo solamente de un trabajo. Y si los botan del trabajo, ¿qué consiguen cuando llegan a su casa? Así se marcó la vida de este chico. Y así, esto representa lo que nosotros vivimos en el mundo. Exactamente. Somos personas viciadas, engañadas por un mundo que nos limita a desplegar el verdadero poder que podemos tener nosotros por medio de lo que nos da Dios, de la fe que nos da Dios, del Espíritu Santo, la enseñanza y la sabiduría que solamente con Dios podemos conseguir. Amén. Este chico comenzó a ser un heredero del trono, a ser este tipo de persona olvidada, una persona perseguida. Y si nos ponemos a ver las cosas, Adán lo tenía todo. Adán lo tenía todo. Ni siquiera tenía que sentir vergüenza. No tenía sentimientos de maldad, el Señor no nos había dado nada de eso. Íbamos a ser por siempre reyes, íbamos a ser príncipes. Y por medio del pecado, en un engaño, en un momento, todo lo perdimos. Así como le pasó a Mefiboset. Este chico, la nodriza pudo levantarlo y se lo llevó a un sitio, una población. Este poblado, en la palabra se llama Lodebar, un sitio llamado Lodebar. Investigando lo que significa Lodebar, pude conseguir cosas increíbles. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es que Lodebar significa lugar sin palabra, lugar de silencio. Y si vamos al libro de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, escuchen esto hermoso que dice el Señor. Dice así: en el principio el verbo era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. La palabra estaba con Dios. La palabra se hizo para Dios. Y si este sitio es un sitio sin palabra, entonces imagínense qué sitio es. Imagínense qué sitio es, un sitio sin palabra, un sitio sin Dios, un lugar donde no llega la palabra de Dios. Imagínense entonces la dificultad que tuvo Mefiboset, lisiado, había perdido todo y llega a un sitio donde no hay palabra, un sitio de silencio. Otro de los significados es que es un lugar donde no reverdece nada, un lugar sin pasto, un lugar de muerte, así como es el mundo. Como les digo, nosotros podemos acomodarnos en el mundo, adaptarnos en el mundo, evolucionar en el mundo, pero estamos en un sitio sin palabra, donde nada reverdece, un sitio en silencio. Y de pronto las personas tienen un negocio,
pasan todo el día ocupados en su negocio, pero cuando llegan a su casa todo es silencio. No tienen amigos porque se dedican al negocio. De repente tienen conflictos en la familia y entonces hablan y hablan para ver si acomodan la situación, pero nada rebeldece. Siempre están sin pasto porque no riegan de la forma adecuada esa planta y por eso no rebeldece, porque lo están haciendo en lo de barro, que representa al mundo. Y allí pasaron muchos años, este chico padeciendo, sufriendo, quizás con recuerdos vagos de lo que una vez pudo haber sido. Quizás así nos sentimos nosotros en nuestro momento cuando estábamos en el mundo y vino un hermano y se nos acercó: Cristo te ama, y de pronto nos habló una palabra de un rey. Así quizás se sintió Mefibosé en algún momento cuando ya tenía 50 años, se acordaría. Yo creo que yo en algún momento oí hablar de un rey, o que mi abuelo era un rey, o mi papá era un príncipe. Así somos nosotros cuando ignoramos las cosas de Dios que estamos en el mundo. Así es cuando rechazamos esa palabra de vida que a veces viene un hermano a dárnoslas. Y entonces lo que nos queda es ese recuerdo. Pero el día de hoy el Señor viene a restituir todo eso. El día de hoy, por medio de esta palabra, el Señor te dice: ya no estés más en lo de abajo. El día de hoy el Señor dice: aléjate del mundo, porque yo soy el Rey. Y yo tengo algo para ti. Yo tengo lo mejor para ti, porque cuando nosotros nos hacemos hijos, comenzamos a tener privilegios de hijos. Y no nos estamos haciendo hijos de cualquiera. Nos estamos haciendo hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. La gloria sea para el Señor. El Señor es bueno, mis hermanos, hermoso. Esta palabra, de verdad. Pasando todo esto, aquel joven David, del que hablamos al principio, que había conseguido la gracia y la unción del Señor, el Dios Altísimo, se transformó en el Rey de Israel. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 13. Dice así, amén. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Ese joven que había empezado y que el Señor lo había ungido por medio del profeta Samuel, que había librado muchas batallas, que se había hecho adulto y que había hecho aquel pacto de misericordia con su amigo Jonatán, ahora era el rey de Israel. Los privilegios del hijo. Siendo David el rey, teniendo el corazón conforme al Dios Altísimo, seguramente estuvo David en una tarde paseándose por el palacio del rey David, donde podíamos ver los salmos escritos en las paredes. Y quizás estaba meditando en algún salmo y recordando quizás
aquellos años pasados y meditando en sus pactos y en sus amigos, recordó aquel pacto que hizo con su amigo Jonatán. Y entonces en 2 de Samuel, si buscamos 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1, amén. David, meditando, recordando a sus viejos amigos, todo lo que había pasado, todo lo que había conseguido, ya con la sabiduría que le había dado el Señor, dijo así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado uno, hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán y de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. ¿Qué pudo haber pensado Mefiboset si lo está llamando al rey que fue enemigo de su abuelo? ¿Qué creen que pudo haber pensado? Hasta aquí llegué, me consiguieron. ¿Cómo me consiguieron allá, señor? No había nada. Era un pueblo sin nada. ¿Cómo me consiguieron? Lo que pasa es que el rey David, cuando era un niño, era un pastor de ovejas. Y ninguna oveja se le perdía. Porque el buen pastor da la vida por sus ovejas. Así que donde estuviera lo iba a conseguir. Así también es el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Nos consigue, nos limpia y nos echa adelante por su infinita misericordia. David recordó ese pacto que había hecho y bajo juramento, con Dios de testigo, hizo cumplir el pacto. Y como les decía ahorita, que el Señor siempre cumple sus promesas y sus pactos, porque así es Él. Él no, dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que el Señor promete lo cumple. Y este pacto está hecho para ser cumplido para nosotros los hijos del Rey. Amén. Denle un aplauso al Señor. La gloria sea para el Señor. En este encuentro, cuando Mefiboset se arrodilla delante del Señor, delante del Rey, delante de David, he aquí, David le dijo, verso 7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré
todo, todo lo que era tuyo. Y tú comerás siempre a mi mesa, siempre comerá a mi mesa. Cuando ese muchacho estuvo perdido, cuando pensó que lo había perdido todo, el Señor, el Dios Altísimo, nos llama, y si nosotros vamos con un corazón dispuesto, téngalo por seguro que estaremos comiendo en su mesa al instante. Amén. El Señor siempre tiene ese acto de misericordia, tiene esa redención para cada uno de nosotros. Solamente nosotros tenemos que disponer y hacerle reverencia al Señor y decirle: he aquí, Señor, haz como tú quieras. Y ese muchacho, ese hombre ya hecho adulto, una persona lisiada, sin esperanza, en un mundo donde no te enseñan nada sino vicios, hay esclavitud, de un momento a otro llegó a los pies del rey y ahora se encuentra comiendo en la mesa con el rey, vistiendo los vestidos del rey y también paseándose por los palacios, viendo los salmos escritos en las paredes del palacio. Amén. Este pacto lo podemos encontrar porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, que hizo un pacto con sangre para que nosotros también fuéramos redimidos, tuviéramos redención por medio de todos los pecados que Él perdona, donde Él pagó ya ese pacto, ya Él pagó por esos pecados, y nosotros ya tenemos esa gracia, ese derecho de ser hijos de Dios. Lo podemos conseguir en el libro de Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Ese pacto de amor, ese pacto de misericordia que hizo Jonatán con David, que representa la redención, lo podemos conseguir también en este libro, y dice así: esto es palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. Eso es palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. La gloria sea para el Señor, mis amados hermanos. Denle un aplauso al Señor. El Señor es bueno. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. Vamos a entregar el corazón, vamos a decirle: Señor, vamos a comer en tu mesa, Señor. Heme aquí, Señor. Entonces llamó a Siba y le preguntó: ¿y alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, que va a ser misericordia, honrando su amistad. Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en
esta hora el Padre te manda a llamar. En esta hora Él quiere cumplir ese pacto de misericordia. En esta hora, Padre de la gloria, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, bendito con tu pacto, Señor, nos has dado redención nuevamente, Padre, y ahora podemos ser llamados hijos del Rey, Padre de la gloria. Solamente tenemos que disponer nuestros corazones, Padre, y volver a recuperar, Padre de la gloria, todas esas riquezas, Padre, que el mundo nos quitó, Padre de la gloria, toda esa abundancia, Padre, toda esa felicidad y todo ese gozo, Padre, que tienes para nosotros, Padre de la gloria, Señor. Sé tú, bendito Padre, Señor, siempre, hermoso Dios, cumpliendo tu pacto, Padre de la gloria. Solo tenemos que disponer nuestro corazón, Padre, y humillarnos delante de ese Rey, Padre, el único Rey santo, poderoso Dios. Tenemos que arrodillarnos, Padre, y decirle: henos aquí, Padre de la gloria, henos aquí, nuestro corazón dispuesto, Señor. Ya no quiero ser más un lisiado, ya no quiero vivir en lo de bar, ya no quiero vivir, poderoso Dios, en una población donde no hay pasto, donde no reverdece nada, donde no está tu palabra, Padre de la gloria. Queremos vivir en una tierra de abundancia, queremos vivir en una familia que tenga un corazón dispuesto para el Señor. Amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor.